Bien, parece que ya estamos. Hola chicos, hola chicas, ¿cómo les va? Eh, hemos tenido unas semanas sin vernos. Bueno, para suplir un poco la ausencia en clase, por razones obvias, les voy a hacer uno, dos, tres, creo que cuatro videos para que tengan el material en clase de lo que es movimientos literarios hasta el romanticismo en Argentina. Así que para eso voy a compartirles un antiquísimo y poco profesional PowerPoint. Dame un segundito para que arranquemos con esto. ¿Será? A ver si lo logro. Si lo logro, voy a ser muy feliz. Creo que lo logré. Bien, 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 bien. Bueno, decíamos que vamos a ver los movimientos literarios desde el siglo V antes de Cristo hasta la mitad del siglo XVII. ¿Por qué? Porque después vamos a hacer un video corto, lo más corto posible, de neoclasicismo, de romanticismo europeo y luego el romanticismo en Argentina, que es el que más nos va a interesar a nosotros trabajar. Déjame ver cómo es esto. Ahí está, ya la entendí. Bueno, tengan compasión de mí, muchachos y muchachas. Bien, lo primero que vamos a ver es el periodo clásico que abarca desde el siglo V antes de Cristo hasta el siglo V después de Cristo. En este periodo nos vamos a encontrar con dos grandes imperios. Uno es la Grecia antigua y el otro es el Imperio Romano. No vamos a ahondar en detalles respecto de esto porque es una cuestión más histórica que literaria, así que nos vamos a limitar a mencionarlo nada más. Y ya van a ver por qué lo vamos a mencionar. En la cultura grecorromana tenemos algunos autores que hacen a a la literatura y a la cultura universal, por lo menos a la occidental. Recordemos que la cultura oriental tiene otros matices y otros autores y otras formas. Nosotros nos vamos a dedicar a la cultura occidental. Entonces tenemos personajes como Virgilio, como Heródoto, como Homero, donde Virgilio es romano, Heródoto y Homero son griegos. Y pensadores de la talla de Sócrates, de Platón y de Aristóteles. ¿Por qué los diferencio entre autores y pensadores? Bueno, porque Sócrates, Platón y Aristóteles tienen, no es que tengan, sino que están íntimamente relacionados con la filosofía más que con con la literatura o con la escritura creativa. En cambio, Virgilio, Heródoto y Homero son otra cosa. Virgilio, que escribió la Eneida, que escribió Homero, la Ilíada y la Odisea, que escribió Heródoto. Bueno, Heródoto escribió, compiló la historia hasta su tiempo. Es el padre de la historia moderna. Lo dicho, acá tenemos las obras de las que hablábamos. Estas dos hablan son historias épicas, un poema épico. Bueno, la Odisea todos la conocemos, todos la han leído, creo yo, y si no la han leído, háganlo. Y Virgilio, bueno, la Eneida.
¿Cuál es la importancia? Bueno, lo que hablábamos un poquito recién, la importancia de la cultura grecorromana. Bueno, la creación de ciudades-estado. Antes de la antigua Grecia no existían las ciudades-estados. A partir de la antigua Grecia, sí, vamos a empezar a pensar a las sociedades no solamente como pueblos anárquicos, si se quiere, sino eh, como ciudades que tienen una forma de gobierno, que tienen una organización, que tienen una estratificación social, ¿no es cierto? Que tampoco la vamos a ver en detalle, pero tienen una estratificación. Eh, Grecia nos aporta a la modernidad lo que conocemos como democracia, esta participación ciudadana en las plazas públicas, ¿no es cierto?, para definir, para decidir cuáles son los destinos de esa ciudad, cuáles son los destinos de ese pueblo. Y bueno, con el tiempo se van a ir agrandando, 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 al punto de llegar a ser imperios, como lo fue la antigua Grecia, como lo fue el imperio romano. Con los botones no funciona, chicos. Bien, el arte clásico. El arte clásico decíamos que estaba, decíamos, porque lo hemos visto alguna vez en clase, que sus características fundamentales tienen que ver con la perfección, con la armonía, con la proporción de esas formas y con la belleza idealizada. Acá tenemos algunas muestras que se pueden ver claramente. Fíjense, por ejemplo, en esta primera escultura, que es un sobrerrelieve en realidad, ¿no? Está eh, esculpida en una pared. Eh, Cómo se nota la perfección, si ustedes observan y ahondan en los detalles, fíjense, por ejemplo, la caída de la tela, de todas las telas, fíjense, por ejemplo, en las formas del cuerpo, fíjense aquí abajo los abdominales, fíjense también el pelo, los rulos, bueno, si lo ampliáramos un poco, que sí me ha costado hacer esto, mucho más ampliarlo en esta cuestión, no lo voy a hacer, así que búsquenlo en internet y véanlo si quieren. eh, Se van a dar cuenta del nivel de detalle y de perfección que tiene esta escultura. La armonía, fíjense esta vasija, fíjense esta ánfora, lo perfecta que es para ver, esto ha sido hecho a mano, esto es artesanal puro, esto es artesanía pura. Fíjense, sin embargo, no solamente el detalle que habla de la perfección, sino también la armonía en el objeto, ¿no? Cómo está perfectamente equilibrada esta ánfora. Y esta pintura que se ve aquí en esta ánfora es una parte de la guerra de Troya, de la Ilíada. Es una pintura, es una escena de la guerra de Troya. Aquí en estas columnas, que son figuras humanas, pero son columnas porque sostienen toda la parte superior de este templo, nos podemos dar cuenta de las proporciones, por ejemplo, cómo funcionaron las proporciones en la época clásica, que después lo vamos a retomar en otras épocas, eh, pero es eso, la perfección de las proporciones. De hecho, ellos eran muy matemáticos, incluso para la creación del arte. Y finalmente, vamos a ver aquí en esta escultura que tiene un doble mensaje. Por un lado, es la belleza idealizada, ¿no es cierto? Como es lo que nosotros llamamos hoy en la actualidad como la hegemonía, ¿no? La belleza hegemónica de la época era esa. Cuerpos atléticos, cuerpos que tienen un nivel de proporción determinado que hacen que, por ejemplo, no existan eh, esculturas o pinturas eran bastante pocas en esta época, pero esculturas de personas con sobrepeso, por ejemplo. Ese era el ideal de belleza que los clásicos tenían, en particular los griegos, y después lo van a retomar también los romanos. Y además de eso, el segundo
mensaje de esa estatua es la creación o la invención de los Juegos Olímpicos. Olímpicos, por supuesto, por el Monte Olimpo, por la montaña Olimpo, que es donde se supone que residían los dioses griegos. Bien, dicho esto, pasamos a otra cosa. La arquitectura. Fíjense, en términos arquitectónicos también tenían su estándares, ¿no es cierto? No solamente de belleza, sino también de perfección y de equilibrio. Eh, Existieron tres tipos de columnas, las del estilo dórico, jónico y corintio. Y si se dan cuenta, si bien todas las columnas más o menos conservan el mismo nivel de detalle en el cuerpo, si observamos la parte superior, a ver si esto se puede ver con el mouse, esta parte superior que están aquí, se van a dar cuenta de que son absolutamente distintas. Mientras el dórico es un poco más moderado, el jónico es un poco más curvilíneo y el corintio es mucho más, lo que podríamos decir, más barroco, que en ese momento no existía el barroco, pero bueno, más abundante, digamos, en detalles y en forma. Para el otro lado. Bien, luego de la época clásica, nos llega la Edad Media, que va desde el siglo V hasta el siglo XV. Recordemos acá que las fronteras entre un movimiento y el otro no son estáticas, no son rígidas, es decir, no es que termina el 1 de enero de 1500 y arranca el 2 de enero arranca el próximo movimiento, sino que entre el declive de uno aparece el surgimiento del otro y eso puede eh, incluir momentos, por ejemplo, no sé, de un siglo, más, menos, pero por ahí. Entonces, tenemos que tener en cuenta eso, que en la decadencia de uno, que en este caso es la cultura greco-romana o greco-latina o la época clásica, como les dé la gana de decirlo, va a arrancar el surgimiento de la Edad Media, como movimiento también extenso, porque también dura alrededor de 10 siglos. Siguiendo con eso, a la Edad Media le vamos a decir, o le van a decir, yo disiento en ese sentido, pero le van a decir el oscurantismo. ¿Por qué? Primero porque hay un grueso de la población que es ignorante. ¿Quiénes tenían el poder del conocimiento? Bueno, el poder del conocimiento lo tenían los nobles y el clero. ¿Qué es el clero? El clero es la iglesia católica. La iglesia católica surge en el Imperio Romano. ¿Sí? A partir del Imperio Romano arranca el catolicismo como tal. Cristianismo, catolicismo, y bueno, luego se va a dividir en otras ramas religiosas o pseudo religiosas, como pueden ser otras religiones de las cuales no voy a hablar para no herir susceptibilidades, porque además no nos interesa. Entonces decíamos que tenemos un grueso de la población ignorante, que ¿cuál es ese grueso de la población? Todos aquellos que no tenían ni poder ni dinero. ¿Por qué se dice oscurantismo? Porque el dogma domina la ciencia. ¿Qué quiere decir esto? Que la fe, la creencia religiosa, independientemente de lo que nosotros creamos hoy, si creemos en Dios o no, si creemos en Jesús o no, y el resto de la iconografía católica, en esta época puntualmente, la Iglesia Católica tenía el dominio cultural y científico, y también imponía cómo, cómo cuál era la visión del mundo, ¿no? Y esa visión del mundo estaba siempre atravesada por el prisma de la Biblia, es decir, por el prisma de los dogmas religiosos. Es en esta época donde surge también, por ejemplo, la Santa Inquisición, que fue un método de censura ante las ideas más científicas y más filosóficas y más alejadas quizás del dogma religioso.
Entonces tenemos una estratificación que la acarreamos de los imperios, donde existe un rey, donde existe un clero. O sea, el primero es el rey, quien tiene el poder emanado de Dios. Luego el alto clero, que son el papa y sus obispos. Luego los nobles, toda la nobleza, toda la corte, los cortesanos. Luego los caballeros, que los caballeros vamos a ver muchos caballeros eh, y mucha caballería en todo este periodo. Luego los soldados, que eran los que defendían los imperios, los que defendían los reinos en este caso. El bajo clero, que estaba más o menos a la misma altura que los caballeros, perdón, que los soldados, y que son quienes. Y son los que hoy serían los curas, las monjas, en aquel momento los abades, todos esos que la verdad que no tengo recuerdo de los nombres de estas personas, de estos personajes. Y luego el campesinado, que era las personas más pobres, digamos, de la Europa de la época. Eso queda plasmadito acá en esta pirámide. ¿Ven? Es un sistema de poder verticalista, donde arranca de arriba para abajo y donde los últimos son los que menos poder y los que menos poder de decisión también tienen. Bien, eh, hablamos recién del surgimiento de la Santa Inquisición con esto, de la mano de esto, la censura so pena de muerte. Les pido disculpas por el sonido de la calle, lo que pasa es que vivo a la orilla de la calle y mi calle es bastante transitada. Eh, este sistema es feudalista, o sea, se va a desarrollar el sistema feudalista, el feudalismo en la etapa de la Edad Media, es decir, perdón, es decir que vamos a ver ahí el surgimiento de los castillos, de los grandes castillos, que vamos a ver desparramados por toda Europa. Entre esos lugares vamos a ver castillos en Francia, creo que en Italia también hay algunos, y España está muy llena de castillos, y bueno, y hacia la Europa más oriental también vamos a encontrarnos con castillos, por ejemplo, en la zona de Rumania, que la zona de Rumania además nos va a ofrecer un montón de literatura gótica y de arte gótico muy interesante, e historias de terror muy interesantes, como la del conde Vladimir Drácula, devenido en Drácula para los amigos. Eh, Bien, decíamos entonces, también es una época de ideas conservadoras, no existía la innovación como tal, o por lo menos no era tan visible. Y finalmente, como cuestiones características de la época, eh, esta es una época asignada por la muerte, pero no por la muerte de las guerras y además por las muertes de las pestes. En esta época es el surgimiento de la peste negra, que dejó, si nosotros estábamos preocupados por la pandemia de COVID, imaginen lo que tiene que haber sido en pleno siglo VI, VII, VIII, IX, una pandemia de las características de la peste negra, donde dejaba muertos en la calle y donde no existían sistemas sanitarios ni para tratar a los cuerpos una vez fallecidos, ni para tratar la enfermedad. Eh, existen algunos textos y algunas imágenes donde aparece gente con unas máscaras, bueno, máscara del médico, que es la que tenían esas puntas, esas narices, eh, porque creían que con esas máscaras se repelía el virus o la bacteria o lo que sea que causaba la peste negra. Bien, siguiendo con esto, nos vamos a el arte gótico. La Edad Media nos ofrece el arte gótico y el arte sacro. El arte gótico, vamos a dejar nada más que un solo botón de muestra, que es esta obra que está en la iglesia de la Santa Trinidad, bien digo. Bueno, aquí están los datos técnicos, siglo XIII, es una obra del siglo XIII, donde podemos observar que el tema central de la obra es religioso, claramente. Y lo religioso se confunde un poco también con lo gótico. Lo gótico nosotros lo tenemos desde la modernidad
como algo más terrorífico, como algo que tiene que ver con lo sobrenatural, pero no. En realidad lo gótico tiene que ver con la exuberancia en el arte religioso y la exuberancia en la construcción de iglesias, eh, que va a ser ¿para qué esa exuberancia? Bueno, para, para llegar más rápido a Dios. Es un poco la síntesis de por qué existía este tipo de arte gótico, sobre todo en la escultura. Siguiendo con esto, el arte sagrado, uy, me fui, ahí está. El arte sagrado, por ejemplo, acá tenemos una pintura, un fresco de Giotto di Bondone, Giotto di Bondone, que se llama La Crucifixión. Temas religiosos, por supuesto, pero si notan la diferencia entre esto y esto, se van a dar cuenta de que, por ejemplo, en el arte sagrado, en el arte sacro, los colores eran quizás más pastel, más suaves, más iluminados, mientras que en el gótico eran más oscuros, bastante más oscuros, y casi casi que eran obras en 2D, no con tanta profundidad. eh, Fíjense que tampoco existe mucho el claroscuro, sino que estamos hablando de imágenes más que se ven como de frente, eh, no, al menos yo no le veo los fondos, como que no existe esa cosa tridimensional, y tampoco el claroscuro que vamos a ver en otros movimientos artísticos. Y en esto exactamente lo mismo que acabo de decir, pero con colores un poco más pastel. Bien, respecto de la literatura medieval, bueno, vamos a tener, lo primero que vamos a tener son los cantares de gestas, por supuesto, como el Cantar de Mio Cid, que es un poema épico. Pero vamos a diferenciar los cantares de gestas de otros cantares, eh, porque en el caso del Mio Cid, en realidad narra la historia o las hazañas de un héroe hecho y derecho, con todos los condimentos que tiene que tener un héroe. Eh, entonces, es eso, es la glorificación de personajes históricos y mitológicos, que básicamente son los héroes del momento. El Cantar de Mio Cid, bueno, quien se anima a leerlo, por supuesto, está invitado a hacerlo. Es un poco complejo de leer. Eh, Creo que existen algunas traducciones al español moderno. No lo sé, tendría que averiguarlo. En todo caso, después lo averiguamos y vemos si tomamos algún pequeño fragmento para leerlo, para sacarnos la duda de qué se trataba el Cantar de Mio Cid. Estos, los relatos de caballería, si bien son básicamente iguales al Cantar de Gesta, se diferencia porque tienen un enfoque mucho más romántico, mucho más fantástico en las historias, eh, y los caballeros y los héroes van a ser caballeros andantes, es decir, caballeros que van a ir en busca de aventuras y de romances. Bien, acá no va el Cantar de Mio Cid, acá me equivoqué, acá en realidad va el Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes Saavedra. Eh, es el texto por excelencia de relato de caballería. Bueno, entiendo yo desde mi lugar de docente que es un texto que hay que leerlo cuando uno ya tiene mucha lectura encima. A mí me tocó leerlo en la secundaria, quizás en segundo año, si no me falla la memoria, y la verdad que la primera vez que lo leí, primero que es enorme y segundo que no entendí absolutamente nada. Recién lo vine a entender después de muchas lecturas de otros montones de textos. eh, Retomé la lectura de El Quijote de la Mancha y finalmente le pude dar sentido y realmente me pareció un libro exquisito. Exquisito. Bien, siguiendo un poquito con esto, nos vamos a encontrar en esta Edad Media también con los romances folclóricos, o romances viejos, o romanceros, que son poemas anónimos, líricos, narrativos, es decir, cuentan una historia, pero están escritos como poemas, como el Cantar de Mio Cid. Surgen oralmente, son de autores anónimos, su versificación es octosílaba, es decir, que cada versito tiene 8 sílabas. Tienen rima asonante en los versos pares, es decir, uno, 2, 3, 4. El 2 y el 4 tienen rima asonante, el uno y el 2 consonante. Eh,
que eso después lo vamos a retomar para ver recursos literarios más adelante. Y finalmente lo que podemos decir de esto es que el tema son épicas nacionales, es decir, es una época muy territorial en ese sentido, cada feudo tenía sus propias lógicas y sus propias dinámicas. Eh, la novela como fuente de relatos, ¿no? De historias, y el folclore propio del lugar. Cada país tendrá o tendría en su caso su propio folclore. Finalmente, creo que finalmente, no, ningún finalmente, muchachos. Esperen, que me perdí. Ahí está. Finalmente nos vamos a encontrar en lo que es literario, nos vamos a encontrar con San Jorge y el Dragón, que es el primer relato maravilloso que vamos a encontrar en la historia de la literatura. Donde, bueno, aparece el dragón, aparece este relato en particular es maravilloso no solamente porque aparezca un ladrón, sino en términos de que es una genialidad, porque además es un santo que rescata a una princesa. Eso generalmente se lo dejamos a los caballeros. Bueno, acá en este relato nos vamos a dar cuenta cómo la Iglesia Católica de la época metía las narices también en la literatura y crea cosas tan geniales como San Jorge y el dragón. Luego, que esta imagen de San Jorge la vamos a ver repetidas en estampitas también. Luego, nosotros decíamos previamente que a la Edad Media, a estos 10 siglos de la Edad Media, le van a poner el mote de oscurantismo. Bueno, lo que decía también yo al principio, no tan oscuro, no es una época tan oscura, porque hay muchas cosas interesantes. Por ejemplo, el surgimiento de las universidades. No tendríamos las universidades como las conocemos hoy si no hubiera sido, segundín, si no hubiera sido eh, por la Edad Media y por la Iglesia Católica. En ese sentido, las primeras universidades que van a surgir van a ser la de Oxford, la de París, la de Valladolid y la de Salamanca. Ahí están las fotitos, esta es la de Oxford, si se dan cuenta, miren esto que estoy señalando con el mouse. Oxford es absolutamente gótica, miren estas columnas en punta, observen, observen la estética de este lugar, es un fortín, si se dan cuenta, bueno, esto es Edad Media pura y es gótico puro. Fíjense la Universidad de Valladolid, fíjense esto acá, miren toda esta estética de la de Salamanca o la de París. Es maravilloso porque el arte de la época se deja ver en absolutamente todo. Bien, tenemos un señor que fue rey en España y que se llamó Alfonso, Alfonso X el Sabio. Fue un personaje bisagra, no solamente en la Edad Media, sino en la historia de la lengua y la literatura. ¿Por qué? Primero porque fue el que impuso al idioma español como lengua estándar. Es decir, unificó el idioma español para todo el territorio español. Es el que compendia o hace un compendio. ¿Saben lo que es un compendio? Bueno, un compendio es una recopilación de todo el idioma español y le da y nos ofrece el primer registro gramatical del idioma, que eso es importantísimo. Además de todo el trabajo que hizo con sus escribas, ¿saben lo que es un escriba? Bueno, si no lo saben, se los explico en 2 minutitos, 2 segunditos. Eran personas que se dedicaban a escribir a puño y letra. Estas personas se dedicaban pura y exclusivamente a la escritura. No eran autores, eran escribas, por eso se les llama escribas. Solo escribían, traducían del latín, del griego, del musulmán, de otros idiomas, traían nosotros como latinoamericanos y los españoles, primero los españoles, nosotros lo heredamos de ellos, tenemos un montón de palabras y de términos que vienen del- de los árabes, por ejemplo, bueno, todas las que comienzan con almohada, almohadón.
Eh, Son palabras que provienen del árabe. Bueno, todas estas palabras que se españolizaron también están contenidas en este compendio que Alfonso X dejó para beneficio de nuestro amado idioma. Bueno, autores de la Edad Media. La Edad Media es un poco larga, como verán. Uy, uy, uy. Nos encontramos con gente como Dante Alighieri, italiano, el hombre, que escribió la Divina Comedia. La Divina Comedia es un relato que hace Dante, es un paseo que hace Dante por todos los niveles del cielo, de la tierra y del infierno. Y en ese caminar va acompañado por Virgilio, que ya lo vimos en la época clásica. Dante toma a Virgilio como su guía turístico por este paseo por el cielo, la tierra y el infierno. Tenemos también a Giovanni Boccaccio. Boccaccio, que escribió el Decamerón. Decamerón, hablábamos más temprano del tema de las pestes, de las pandemias. Bueno, el Decamerón es un libro que cuenta la historia de, creo que son 10 personas, que en plena peste negra se van a vivir en el medio del campo, en el medio de la nada, para poder sobrevivir a esa peste negra. Y van contando distintas historias, distintos relatos a lo largo de todo el libro, que también es muy, muy, muy maravilloso. Recomendadísimo si lo quieren leer. Tenemos a don Arcipreste de Ita. Bueno, Arcipreste de Ita con su libro del buen amor. Eh, pucha. Y tenemos a don Fernando de Rojas, que lo vamos a poner muy entre comillas, se supone que es el escritor, el autor de La Celestina, pero en realidad no se sabe si fue así. Se presume que sí, y los historiadores y los críticos le dieron la derecha, pero la verdad es que no se sabe. Bueno, La Celestina también es una suerte de comedia, tiene algunos pasajes muy graciosos, es bastante rápida de leer y bastante fácil, eh, que habla sobre lo más mundano de la España de la época. Bien, terminada la Edad Media, pasamos al Renacimiento. El Renacimiento arranca en el siglo XV y termina en el siglo XVII, aprox. Y acá quisiera hacer un parate para hablar un poquito del cerebro y del corazón, para que podamos comprender por qué los movimientos tienen esta dinámica eh, tan cíclica, digamos, de que aparezco, aparezco aquí, me rebotan aquí, vuelvo a aparecer más allá. Es porque uno responde al otro, pero el siguiente va a traer cosas del anterior. Me explico. El clasicismo, como vimos recién, apela siempre a la razón. Pasamos a la Edad Media, como vimos recién, apela al corazón, es decir, a los sentimientos. Razón, sentimientos. Hasta ahí vamos bien. Luego viene el Renacimiento. ¿Qué es el Renacimiento? ¿El renacer de qué? De lo clásico. El Renacimiento va a traer luz sobre lo que ya teníamos, que era lo clásico, con algunas modificaciones, con algunas eh, variantes, con algunas cosas nuevas, por supuesto, con cuestiones de época, porque no es lo mismo el siglo V antes de Cristo que el siglo XV después de Cristo. Pasaron un montón de cosas en el medio, pasaron un montón de cosas en la Edad Media, sucedieron un montón de cosas a nivel político, social, económico, cultural, etcétera, etcétera. Así que bueno, el Renacimiento es eso, es el renacer de la época clásica. Eso para que lo tengamos en cuenta siempre. Cuando hablemos de movimientos literarios, siempre acuérdense que arrancamos con la razón y el próximo movimiento va a ser el corazón, por lo menos hasta el Renacimiento, hasta el Romanticismo, perdón. Ya después del Romanticismo veremos si sigue la tendencia o no. Decíamos entonces que es este resurgir, ¿no es cierto?
Es decir, es el renacer de este modelo clásico grecorromano, pero, pero, haciendo hincapié en el antropocentrismo, es decir, en el humanismo. El humanismo entendido como el desplazamiento de Dios, que hasta el momento era el centro de todo, que todo giraba en torno a Dios, lo vemos en toda la Edad Media, para que todo empiece a girar a partir del hombre, del ser humano. eh, Aparecen nuevos aires de razón, ¿no es cierto? Un resurgir de la razón, donde empezamos a tener desarrollos científicos y tecnológicos de cierta envergadura, donde el más importante de todos, o el que ha sido más bisagra de todos estos, de todos estos desarrollos, de todos estos eh, momentos científicos y tecnológicos, es la imprenta, con don Juan Gutenberg. ¿Por qué es importante la imprenta? Y primero porque nos permite acopiar toda la cultura y todo el conocimiento en libros. Hasta el momento no existía otra forma de hacerlo y de una manera mucho más rápida y mucho más eh, en cantidad. O sea, podías escribir un libro y que ese libro se diera a conocer en distintos lugares gracias a que tiene la posibilidad de hacerse quizás más rápido y en mayor cantidad. Upa. Bien, perdón, las obras de la época del Renacimiento, una de ellas es El Lazarillo de Tormes, que a mí me parece una genialidad porque es una obra picaresca que narra las desventuras de un niño que es vendido por sus padres a un viejo ciego que lo maltrata y que lo fustiga todo el tiempo, hasta que al final el niño se venga de todos los malos tratos y se libera de este cargo. Eh, el bastón blanco, esto es un datito de color, el bastón blanco que llevan los ciegos para caminar lleva el nombre de Lazarillo justamente por esto, porque en el caso del ciego del libro, quien es el bastón blanco, quien hace las veces de bastón blanco, va a ser el niño, llamado el Lazarillo. Bien, don Nicolás Maquiavelo, bueno, el príncipe de Nicolás Maquiavelo, es una obra que, que nos acerca a lo que debería ser un Estado. Si bien no es una obra específicamente literaria, tiene todos los componentes de una y además de eso, también tiene todos los componentes de una obra filosófica. Romeo y Julieta de William Shakespeare. Bueno, Romeo y Julieta es una obra y es una de las obras más icónicas de la literatura universal. Bueno, narra una historia de amor entre dos familias que se odian, que son enemigas íntimas. Eh, los hijos de estas familias se enamoran, suceden un montón de cosas en el medio. Julieta decide fingir su muerte para poder escapar con Romeo. Romeo, cuando la descubre, cree que efectivamente está muerta. Él se suicida. Julieta, cuando despierta, lo ve muerto en la misma cripta y se suicida también. Eh, y fin de la historia, a grandes rasgos. El que tenga ganas la puede leer luego. También es bastante fácil de leer. Bien, Utopía de Tomás del Moro, perdón, Tomás del Moro no, Tomás Moro, el otro del Moro es un conductor. Eh, Utopía de Tomás Moro narra cómo sería el mundo ideal, ¿no? Eh, el Renacimiento tiene un poco que ver con esto, ¿no? Esta idea de, de idealización de todo, ¿no? Todo tiene que ser perfecto, todo tiene que ser ideal. De esto hablamos cuando decimos que traen las virtudes del clasicismo. ¿Qué más? ¿Qué más les puedo ofrecer? Nada más con el Renacimiento. Luego vuelve el corazón con el barroco. El barroco vamos a decir bastante poco porque no tiene mucho sentido. Bueno, el barroco son 50 años aproximadamente, quizás un poco más. Algunos autores dicen que dura un siglo completo.
otros dicen que dura medio siglo y después arranca el siguiente movimiento. Nosotros vamos a interpretar que solamente son 50 años, quizás un poquito más si tomamos en cuenta la fusión eh, con el próximo movimiento. Bien, el barroco básicamente es la pasión llevada al arte mismo. Las tres características importantes son la luz y el contraste, la devoción y la fe, que esto es muy importante porque sigue el arte religioso o la religión eh, inmiscuida en el arte, ¿no es cierto? Y esto tiene que ver con la contrarreforma bueno, que se da lugar en este periodo. Eh, Observen por favor esta imagen, toda esta imagen, esto es una catedral. Fíjense por favor acá que hablamos de claroscuro, en esta parte donde estoy pasando el mouse, aparece una imagen religiosa, si se dan cuenta de los claros y de los oscuros en la misma imagen. Y luego toda la iconografía religiosa que está inscrita en esta, en esta catedral. Sigo. Recuerden esta palabra, abigarramiento. ¿Qué es el abigarramiento? Exactamente esto. El intento de no dejar ningún espacio vacío. Todo tiene que estar allí, todo tiene que estar juntito, todo tiene que estar encimado, todo tiene que estar, eh, como la palabra lo indica, abigarrado. Fíjense por favor en esta otra imagen. Tenemos las imágenes religiosas, acá tenemos creo que es un Cristo, acá tenemos otra imagen de alguna virgen seguramente, y todo el resto. Fíjense esta arcada, fíjense esta otra arcada aquí abajo, fíjense estas columnas, fíjense estas guardas aquí abajo. Todo está eh, completo, todo está apiñado en la imagen. Otra frase a tener en cuenta, el horror vacui. ¿Qué es el horror vacui? Bueno, el horror vacui es lo que era en ese momento, y para este periodo que es el barroco, lo estéticamente inaceptable, lo que es estéticamente feo. Y lo estéticamente feo eran los lugares vacíos. Por eso el horror vacui. Lo horrendo de espacios vacíos para la gente de la época, por supuesto. Entonces tenían cosas como esta, tengo acá, que les puse acá para que ustedes vean. ¿Ves? Aquí hay una cruz, un símbolo de una cruz, y toda la guarda parece llena, pero absolutamente llena de distintas formas, que pueden ser hojas, pueden ser tribales, pueden ser lo que sea, no importa. El punto es que está lleno, está agotado, digamos, sobrecargado de informaciones. Es demasiado para cualquiera, a mí me estresa verlo nada más. Sigamos entonces, pasamos del horror vacui a la literatura de la época del barroco, que se caracteriza básicamente por su complejidad, no puede ser de otra manera con ese tipo de arte, la exuberancia, puede ser de otra manera, la infinidad de detalles, una retórica muy elaborada, el uso de alegorías para tratar temas de gran profundidad, y los temas van a ser oníricos, luego vamos a volver a lo onírico en el romanticismo, la desesperanza, la muerte, el desengaño, la fugacidad de la vida y los dilemas morales. O sea, verán que el barroco era absolutamente positivo, de ninguna manera podía ser positivo, sobre todo viniendo de una época eh, tan luminosa, lo vamos a poner entre comillas, como el Renacimiento. Bueno, la respuesta a esa luminosidad es esto, ¿no? La absoluta oscuridad. Y acá vamos a encontrar un detalle importante que luego en el romanticismo lo vamos a retomar, que es lo interno, es todo lo que pasa por dentro. Bueno, en este barroco todo lo que pasa por dentro tiene que ver
con el lector más que con el escritor. Luego en el romanticismo vamos a ver que tiene que ver más con el artista que con el receptor de ese arte. Bien, en pintura, fíjense a don Caravaggio. Este señor es Caravaggio. En pintura vamos a tener estos claros oscuros. A esto nos referíamos con los claros oscuros. Si se dan cuenta, miren por dónde viene la iluminación de la pintura, qué cosas ilumina, qué cosas deja fuera de esa iluminación, qué cosas quedan en las penumbras absolutas. Luego vamos a encontrarnos con las meninas de Velázquez. También, fíjense los claroscuros, fíjense dónde está la iluminación, qué es lo que queda todo alrededor sin tanta luz, más oculto, los detalles, fíjense quiénes están reflejados en, en el espejo, fíjense quién está en la pintura, que está el mismo Velázquez siendo pintado, que es este señor que está acá. O sea, Velázquez como protagonista de su propia pintura. Ya después les voy a pasar un enlace, un video de YouTube que es muy simpático, es muy gracioso y habla de esta pintura en particular y cuenta un poco la historia de esta pintura, que sería muy lindo que lo vieran. Son 3 minutos nada. Luego se los voy a dejar pegado aquí. Bien, en la escultura tenemos a don Gian Lorenzo Bernini, que es este señor que está acá, este flacucho que está acá. Fíjense en la escultura el nivel de detalle que tiene esto. Fíjense los pliegues de las telas. Fíjense el rostro de esta mártir, de esta pobre mujer mártir, de esta pobre Beata Teresa, creo que se llamaba. Eh, fíjense en la almohada, el nivel de detalle, en los dedos. Es increíble lo que hacían en mármol. Esto es mármol, chicos. O sea, es increíble. O sea, yo no puedo hacer un monigote dibujado con virome y este hombre, miren lo que hacía con un cincel. Eh, seguimos. Literatura. Bueno, literatura vamos a tener algunos señores renombrados, como don Francisco de Quevedo, con La vida del Buscón, con don Luis de Góngora, con la fábula de Polifemo y Galatea, epa, con don John Milton, con El paraíso perdido. Y en Latinoamérica vamos a encontrarnos con Sor Juana Inés de la Cruz, que me quedó, ahí está, de la Cruz, que es esta señora que está acá, con sus poesías, con sus redondillas. Era una gran poeta y era una gran escritora de cartas. Escribía cartas y de hecho hay compendios epistolares muy, muy significativos de ella, con un nivel de argumentación que es exquisito. Sor Juana Inés de la Cruz, mexicana, vale decir. Eh, seguramente alguno de ustedes habrá, o alguna de ustedes habrá escuchado alguna vez la poesía Hombres Necios, que no me la acuerdo de memoria, pero decía algo así como: hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin dar cuenta que sois la ocasión de aquello que culpáis. El texto es mucho más largo, si quieren en algún momento lo leemos, y es muy, muy lindo, es muy significativo. Y terminamos por el momento. Terminamos por el momento. Eh, espero que no se haya hecho muy largo porque quedan todavía 2, 3 videos. Chicos, seguimos enseguida con más. Por el momento, eso es todo. Ténganlo en cuenta, por favor, para estudiar.